El frío cortante de la madrugada madrileña se colaba entre los huesos de Lucía mientras recorría las calles desiertas del barrio de Lavapiés. Sus pasos resonaban en el silencio, mezclándose con el tintineo de las pocas monedas que guardaba en el bolsillo raído de su abrigo. A sus 32 años, Lucía jamás hubiera imaginado que terminaría viviendo en las calles, durmiendo en portales y rebuscando entre la basura para sobrevivir. El reloj de una iglesia cercana marcó las 4 de la madrugada. Lucía se detuvo frente a un contenedor de basura, evaluando si valdría la pena hurgar en su interior. Fue entonces cuando un ruido seco, como el de un cuerpo cayendo al suelo, la sobresaltó. Giró la cabeza bruscamente hacia el origen del sonido y vio una figura tambaleante que se desplomaba en la acera, a unos metros de distancia. Sin pensarlo 2 veces, Lucía corrió hacia la persona caída. A medida que se acercaba, distinguió a un hombre de mediana edad, vestido con un traje caro pero desaliñado. A su lado, un maletín de cuero negro se había abierto al caer, dejando entrever fajos de billetes. El corazón de Lucía se aceleró. Jamás había visto tanto dinero junto. Por un instante, la tentación de agarrar el maletín y salir corriendo la atravesó como un relámpago. Pero al mirar el rostro pálido y sudoroso del hombre, la preocupación se impuso a la codicia. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó Lucía, arrodillándose junto al desconocido. El hombre intentó incorporarse, pero un gemido de dolor escapó de sus labios. Lucía notó una mancha oscura que se extendía por el costado de su camisa blanca. «Por favor, ayuda», murmuró el hombre con voz entrecortada antes de perder el conocimiento. Lucía miró a su alrededor desesperada. La calle seguía desierta. Sacó su viejo móvil del bolsillo, lo único que conservaba de su vida anterior, y marcó el número de emergencias con dedos temblorosos. 112. «¿Cuál es su emergencia?», respondió una voz al otro lado de la línea. «Necesito una ambulancia urgente. Hay un hombre herido en la calle Mesón de Paredes, cerca del número 78. Está inconsciente y sangra mucho», explicó Lucía atropelladamente. «Entendido. Una ambulancia va en camino. Por favor, quédese con el herido y no lo mueva». Lucía colgó y volvió su atención al hombre. Con cuidado, aflojó su corbata y desabrochó el primer botón de la camisa para que pudiera respirar mejor. Fue entonces cuando notó algo extraño. El hombre llevaba una cadena de oro con un colgante en forma de león. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquel colgante le resultaba terriblemente familiar. Los minutos que tardó en llegar la ambulancia se le hicieron eternos. Cuando por fin escuchó las sirenas acercándose, Lucía se puso de pie, dispuesta a alejarse del lugar. No quería problemas ni preguntas incómodas, pero antes de marcharse, su mirada se posó una vez más en el maletín abierto. En un impulso, tomó uno de los fajos de billetes y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. El remordimiento la asaltó de inmediato, pero se dijo a sí misma que era una cuestión de supervivencia. Con ese dinero podría comer y quizás alquilar una habitación por unas noches. Se alejó rápidamente, perdiéndose entre las sombras justo cuando las luces de la ambulancia iluminaban la calle. Lo que Lucía no podía imaginar era que aquel encuentro fortuito en la madrugada madrileña cambiaría el curso de su vida para siempre. El hombre al que había ayudado no era un simple millonario herido, y el maletín lleno de dinero escondía secretos que pondrían en peligro su vida y la de quienes la rodeaban. Mientras se alejaba por las calles de Lavapiés, con el corazón aún acelerado y el fajo de billetes quemándole en el bolsillo, Lucía no dejaba de pensar en aquel colgante con forma de león. ¿Por qué le resultaba tan familiar? ¿Y por qué sentía que acababa de meterse en algo mucho más grande y peligroso de lo que podía manejar? Las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de Madrid cuando Lucía llegó a su refugio habitual, un portal abandonado en una callejuela estrecha. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared fría, y sacó el fajo de billetes. Sus manos temblaban mientras contaba 5.000 euros, más dinero del que había visto junto en los últimos 3 años. La culpa y el miedo se mezclaban en su interior con una chispa de esperanza.
Quizás este dinero fuera la oportunidad que necesitaba para salir de las calles, para recuperar algo de la dignidad que había perdido. Pero, ¿a qué precio? Lucía cerró los ojos, exhausta. Las imágenes del hombre herido, el maletín lleno de dinero y aquel misterioso colgante con forma de león se entremezclaban en su mente, formando un rompecabezas cuyas piezas no lograba encajar. Mientras el sueño la vencía, una certeza se instaló en su corazón. Nada volvería a ser igual después de esa noche. Lo que Lucía no sabía era que, en ese mismo momento, en la habitación de un hospital privado de Madrid, el hombre al que había ayudado abría los ojos. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en el maletín que descansaba sobre una silla. Una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios mientras susurraba para sí mismo: «Te encontraré, ángel de la calle, y cuando lo haga, ambos obtendremos lo que buscamos». La partida había comenzado, y Lucía, sin saberlo, se había convertido en la pieza clave de un juego mucho más grande y peligroso de lo que podía imaginar. A medida que el sol se alzaba sobre los tejados de Madrid, iluminando las calles que poco a poco cobraban vida, la historia de Lucía y el misterioso millonario comenzaba a entretejerse con los hilos del destino. Una serie de eventos inesperados estaba a punto de desencadenarse, llevando a ambos por un camino lleno de peligros, revelaciones y, quizás, redención. Lucía, la joven que había tocado fondo y perdido toda esperanza, no podía imaginar que aquella madrugada fría de marzo marcaría el inicio de una travesía que la llevaría a enfrentarse no solo con las sombras de su pasado, sino también con las de un hombre cuya vida parecía sacada de una novela de intriga. ¿Quién era realmente aquel millonario herido? ¿Por qué llevaba tanto dinero en efectivo? Y lo más importante, ¿qué secretos ocultaba aquel maletín que podían poner en peligro la vida de Lucía? Las respuestas a estas preguntas se irían revelando poco a poco, como las capas de una cebolla, exponiendo verdades incómodas, lealtades cuestionables y un entramado de relaciones que se remontaba años atrás, mucho antes de que Lucía terminara en las calles. Mientras tanto, en las altas esferas de la sociedad madrileña, una serie de llamadas telefónicas comenzaba a agitar las aguas. La noticia del ataque al millonario se extendía como la pólvora entre ciertos círculos, despertando temores y ambiciones dormidas. Había mucho en juego, y más de uno estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para proteger sus intereses. En medio de este torbellino de acontecimientos, Lucía se encontraba en el ojo del huracán, inconsciente del papel crucial que estaba a punto de desempeñar. Su decisión de ayudar a un desconocido, impulsada por un instinto de compasión que ni siquiera la dureza de la calle había logrado extinguir, la había colocado en el centro de una trama que se remontaba décadas atrás y que involucraba a algunas de las familias más poderosas de España. A medida que avanzamos en esta historia, seremos testigos de cómo el pasado y el presente se entrelazan, cómo las decisiones tomadas años atrás tienen consecuencias que se extienden hasta el presente, y cómo el destino, a veces, tiene una forma peculiar de cerrar círculos que creíamos abiertos para siempre. Lucía, la mendiga con un corazón de oro y un pasado misterioso, y Alejandro Montero, el millonario herido con más secretos de los que cualquiera pudiera imaginar, están a punto de embarcarse en un viaje que pondrá a prueba sus convicciones, su moral y su capacidad de confiar en el otro. En las próximas páginas nos sumergiremos en un mundo donde nada es lo que parece, donde las apariencias engañan y donde el verdadero valor de una persona no se mide por el dinero en su cuenta bancaria, sino por las decisiones que toma cuando se enfrenta a la adversidad. Prepárense para una historia de redención, intriga y segundas oportunidades, donde los límites entre el bien y el mal se difuminan, y donde el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Porque a veces, la mayor riqueza se esconde en los corazones más humildes y los secretos más oscuros, tras las fachadas más respetables. La historia de Lucía y Alejandro está a punto de comenzar, y nada volverá a ser igual. El sol de la tarde se colaba por las persianas entrecerradas de la habitación del hospital privado,
donde Alejandro Montero se recuperaba. Habían pasado 3 días desde aquella fatídica noche en las calles de Lavapiés, y aunque los médicos aseguraban que su recuperación iba por buen camino, Alejandro no podía sacarse de la cabeza la imagen de aquella mujer que lo había ayudado. Con un suspiro de frustración, intentó incorporarse en la cama. El dolor en su costado, aunque menos intenso que antes, seguía siendo un recordatorio constante de lo cerca que había estado de la muerte. Alejandro cerró los ojos, tratando de recordar cada detalle de aquel encuentro fortuito. La mujer, joven, de cabello oscuro y ojos que parecían guardar más secretos de los que dejaban entrever, se había materializado de la nada, como un ángel guardián en medio de la noche. Pero lo que más le intrigaba a Alejandro no era su repentina aparición, sino la reacción que había percibido en ella al ver el colgante con forma de león. «¿Quién eres realmente?», murmuró para sí mismo, acariciando distraídamente el colgante que ahora descansaba sobre su pecho. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Sin esperar respuesta, una mujer elegante de unos 50 años entró en la habitación. Elena Montero, la esposa de Alejandro, avanzó con pasos medidos hacia la cama, su rostro una máscara de preocupación perfectamente ensayada. «¿Cómo te encuentras hoy, querido?», preguntó, inclinándose para depositar un beso ligero en la mejilla de su marido. Alejandro contuvo el impulso de apartarse. Después de 20 años de matrimonio, el afecto entre ellos se había evaporado, dejando solo una fachada de cortesía para el mundo exterior. «Mejor, gracias», respondió secamente. «¿Alguna noticia sobre el maletín?». Elena se tensó visiblemente ante la mención del maletín. Se sentó en el borde de la cama, alisando arrugas inexistentes en su falda de diseñador. «La policía sigue investigando, pero...». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Parece que falta dinero. No mucho, apenas unos miles de euros. Pero...». Alejandro asintió lentamente. Tal como sospechaba, la mujer que lo había ayudado, su ángel de la calle, había tomado algo del maletín. No podía culparla. Cualquiera en su situación habría hecho lo mismo. De hecho, una parte de él se alegraba. Ese dinero le daría una razón para buscarla, para volver a verla. «Alejandro, tenemos que hablar sobre lo que pasó esa noche». La voz de Elena interrumpió sus pensamientos. «¿Qué hacías en Lavapiés a esas horas? ¿Y por qué llevabas tanto dinero encima?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de suspicacia. Alejandro miró a su esposa, preguntándose, no por primera vez, cuánto sabía realmente sobre sus actividades. «Negocios, Elena». «Ya te lo he dicho», respondió con un tono que no admitía réplica. Elena entrecerró los ojos, claramente insatisfecha con la respuesta, pero antes de que pudiera insistir, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Un hombre corpulento, de unos 40 años y vestido con un traje impecable, entró como una tromba. «Jefe, ¿cómo se encuentra?», exclamó el recién llegado, su voz retumbando en la habitación. «Más bajo, Ramón», le advirtió Alejandro, lanzando una mirada significativa hacia su esposa. Ramón Salgado, mano derecha de Alejandro en los negocios, tanto los legales como los que no lo eran tanto, captó la indirecta y bajó el tono. «Lo siento, señora Montero», se disculpó inclinando ligeramente la cabeza. «¿Le importaría si hablo un momento a solas con su marido? Asuntos de la empresa, ya sabe». Elena se levantó con una elegancia estudiada, su expresión una mezcla de irritación y resignación. «Por supuesto, los negocios no pueden esperar», dijo con un deje de sarcasmo. «Estaré fuera si me necesitas, Alejandro». Una vez que la puerta se cerró tras Elena, Ramón se acercó a la cama, su rostro contraído por la preocupación. «Jefe, tenemos problemas», susurró. «Los Vargas se están poniendo nerviosos. Creen que el ataque no fue casualidad». Alejandro maldijo por lo bajo. Los Vargas, una familia con conexiones en el submundo del crimen organizado, eran socios reluctantes en su último proyecto. Si empezaban a sospechar, «Cálmalos, Ramón», ordenó. «Diles que todo sigue según lo planeado.
Y necesito que hagas algo más por mí. Ramón se inclinó, todo oídos. Quiero que encuentres a la mujer que me ayudó esa noche. Joven, probablemente sin hogar, cabello oscuro, ojos que han visto demasiado. Ramón alzó una ceja, intrigado. ¿Alguna razón en particular, jefe? Alejandro tocó el colgante de león, un gesto que no pasó desapercibido para su subordinado. Digamos que tengo una deuda que saldar, respondió enigmáticamente. Mientras tanto, en un barrio alejado del centro de Madrid, Lucía caminaba por las calles con paso inseguro. Los 5.000 euros que había tomado del maletín le quemaban en el bolsillo. Un recordatorio constante de su acto de desesperación. Había pasado los últimos días debatiéndose entre la culpa y la necesidad. Una parte de ella quería devolver el dinero, hacer lo correcto, pero otra parte, la que había aprendido a sobrevivir en las calles, le gritaba que aprovechara esta oportunidad. Sus pasos la llevaron, casi sin darse cuenta, frente a un edificio que conocía bien. La Asociación Nuevo Amanecer, un centro de ayuda para personas sin hogar. Lucía se detuvo, observando la fachada desgastada con una mezcla de nostalgia y aprensión. Hacía casi un año que no pisaba ese lugar. La última vez había discutido acaloradamente con Carmen, la directora del centro. Carmen, con su eterno optimismo y su creencia inquebrantable en las segundas oportunidades, había intentado convencerla de que aceptara ayuda, de que volviera a casa. «Tu familia te extraña, Lucía», le había dicho Carmen. «Tu padre». Lucía había salido corriendo antes de escuchar el final de esa frase. Su padre. El recuerdo de aquel hombre, de lo que había hecho, de cómo había destruido su vida y la de su madre, era demasiado doloroso para enfrentarlo. Ahora, parada frente al centro, Lucía se preguntaba si quizás era el momento de dar un paso adelante. Con el dinero que tenía, podría alquilar una habitación, conseguir ropa limpia, tal vez incluso buscar un trabajo. Pero, ¿y si alguien venía buscando ese dinero? ¿Y si el hombre del maletín no era quien parecía ser? Sumida en sus pensamientos, Lucía no notó la figura que se acercaba por detrás, hasta que una mano se posó suavemente en su hombro. Se giró sobresaltada, lista para huir, solo para encontrarse cara a cara con Carmen. «Lucía, ¿eres tú?» La voz de Carmen estaba cargada de sorpresa y emoción. «Dios mío, ¿cuánto tiempo?» Lucía se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. Una parte de ella quería abrazar a Carmen, contarle todo lo que había pasado, pedirle ayuda. Otra parte quería salir corriendo, desaparecer entre las calles que tan bien conocía. «Yo solo estaba pasando», murmuró evitando la mirada de Carmen. Carmen, sin embargo, no estaba dispuesta a dejarla ir tan fácilmente. Con una gentileza que contrastaba con su determinación, tomó a Lucía del brazo. «Ven, entremos a tomar un café», dijo con una sonrisa cálida. «Hace frío aquí fuera y parece que necesitas hablar». Lucía dudó por un momento, pero algo en la mirada de Carmen, esa mezcla de compasión y fuerza que siempre la había caracterizado, la hizo ceder. Con un suspiro de resignación, asintió y se dejó guiar hacia el interior del centro. Lo que Lucía no sabía era que, en ese preciso momento, su camino y el de Alejandro Montero estaban a punto de cruzarse de nuevo, de una manera que ninguno de los dos podía imaginar. Mientras Lucía entraba en el centro, un coche oscuro se detenía en la esquina de la calle. Dentro, Ramón Salgado observaba la escena con interés, haciendo una llamada telefónica. «Jefe, creo que la he encontrado», dijo en voz baja. «¿Qué quiere que haga?» Al otro lado de la línea, Alejandro Montero sonrió. Las piezas empezaban a moverse. En la sala de estar del centro, Lucía se sentó incómoda en un sillón gastado, sus ojos recorriendo nerviosamente la habitación. Carmen regresó con 2 tazas de café humeante, sentándose frente a ella con una expresión de genuina preocupación. «Has estado fuera mucho tiempo, Lucía», comenzó Carmen con suavidad. «¿Cómo has estado?» Lucía tomó la taza entre sus manos, agradeciendo el calor que emanaba. ¿Cómo responder a esa pregunta? ¿Cómo explicar los días de hambre, las noches de frío, el miedo constante?
He sobrevivido, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Carmen asintió, comprendiendo todo lo que esas dos palabras encerraban. Lucía, sé que las cosas no han sido fáciles para ti, dijo Carmen, inclinándose hacia adelante. Pero no tienes que seguir así. Podemos ayudarte a encontrar un trabajo, un lugar para vivir. Lucía sintió que el peso de los billetes en su bolsillo se multiplicaba. ¿Debería contarle a Carmen sobre el dinero? Sobre el hombre herido y el maletín. La culpa y el miedo se entremezclaban en su interior, formando un nudo en su garganta. Yo, comenzó, pero las palabras se negaban a salir. En ese momento, el teléfono de la oficina sonó, sobresaltando a ambas. Carmen se disculpó y fue a atender la llamada, dejando a Lucía sola con sus pensamientos. Mientras Carmen hablaba en voz baja en la oficina contigua, Lucía no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación. Sí, está aquí. No creo que sea buena idea. Entiendo su preocupación, pero... Lucía se tensó. ¿Estaban hablando de ella? ¿Alguien la estaba buscando? El pánico comenzó a apoderarse de ella. Sin pensarlo dos veces, se levantó y se dirigió sigilosamente hacia la puerta. Justo cuando estaba a punto de alcanzar el pomo, la voz de Carmen la detuvo. «Lucía, espera», dijo, saliendo de la oficina con el teléfono aún en la mano. «Hay alguien que quiere hablar contigo». El corazón de Lucía se aceleró. ¿Sería la policía? ¿El hombre del maletín? ¿O acaso...? Carmen le tendió el teléfono con una expresión indescifrable. «Es tu padre, Lucía. Quiere hablar contigo». El mundo pareció detenerse alrededor de Lucía. Su padre. El hombre que había jurado nunca volver a ver, el responsable de que su vida se hubiera desmoronado. ¿Cómo se atrevía a buscarla después de todo este tiempo? Con manos temblorosas, Lucía tomó el teléfono. Su voz, cuando finalmente habló, estaba cargada de emociones contradictorias. «Papá», susurró, sin saber si estaba preparada para lo que vendría a continuación. Al otro lado de la línea, la voz grave y envejecida de Javier Sánchez respondió. «Lucía, hija mía, por fin te encuentro». Mientras tanto, en la habitación del hospital, Alejandro Montero terminaba su conversación con Ramón. Una sonrisa enigmática se dibujaba en sus labios mientras planeaba su próximo movimiento. Lo que ninguno de ellos sabía era que sus destinos estaban entrelazados de una manera que iba más allá de aquel encuentro fortuito en las calles de Lavapiés. Secretos largamente enterrados estaban a punto de salir a la luz y las consecuencias sacudirían los cimientos de sus vidas. La partida había comenzado y cada jugador tendría que enfrentar no solo a sus adversarios, sino también a los fantasmas de su propio pasado. Lucía, parada en medio de la sala de estar del centro, con el teléfono en la mano y la voz de su padre resonando en su oído, se encontraba en una encrucijada. Cada decisión que tomara a partir de ese momento, cada palabra que dijera, tendría el poder de cambiar el curso de su vida para siempre. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, la ciudad se preparaba para ser testigo de una historia de redención, venganza y segundas oportunidades que sacudiría hasta sus cimientos más profundos. El silencio en la línea se extendió por lo que pareció una eternidad. Lucía, con el corazón latiendo desbocado, luchaba por encontrar las palabras adecuadas. ¿Qué se le dice a un padre que destrozó tu vida? ¿Cómo enfrentas al hombre que jurabas nunca volver a ver? Lucía, ¿estás ahí? La voz de Javier sonaba cansada, casi suplicante. «Estoy aquí», respondió finalmente Lucía, su voz apenas un susurro. «¿Qué quieres, papá?» Un suspiro profundo se escuchó al otro lado de la línea. «Quiero verte, hija. Han pasado 3 años y las cosas han cambiado. Yo he cambiado». Lucía cerró los ojos, intentando contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. 3 años. 3 largos años desde aquella noche fatídica en que todo se derrumbó. «¿Cambiado?» La amargura se filtró en su voz. «¿Como la última vez que dijiste que habías cambiado? ¿O la anterior a esa?» Lo sé. La voz de Javier se quebró ligeramente.
Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... Estoy enfermo, Lucía. Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo. El mundo pareció detenerse alrededor de Lucía, su padre, enfermo, moribundo. Las emociones se arremolinaban en su interior, ira, dolor, confusión y muy en el fondo, una pizca de preocupación que se negaba a reconocer. «Lo siento, pero no puedo», dijo finalmente, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. «No después de todo lo que pasó». «Por favor, Lucía», insistió Javier, «solo te pido una oportunidad. Hay cosas que necesitas saber, cosas sobre tu madre, sobre nuestra familia». La mención de su madre fue como un puñetazo en el estómago. Lucía miró a Carmen, quien observaba la escena con preocupación desde la puerta de la oficina. «Te llamaré», dijo abruptamente Lucía, antes de colgar el teléfono. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se acercó lentamente, como si temiera asustarla. «Lucía, ¿estás bien?», preguntó con suavidad. Lucía negó con la cabeza, incapaz de formar palabras. Las emociones la desbordaban, amenazando con ahogarla. Sin pensarlo, metió la mano en el bolsillo, sintiendo el fajo de billetes. De repente, todo parecía demasiado. El dinero robado, su padre moribundo, los secretos familiares. «Necesito aire», murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. Carmen intentó detenerla, pero Lucía ya estaba corriendo calle abajo, perdiéndose entre la multitud del atardecer madrileño. Mientras tanto, en el hospital, Alejandro Montero recibía la visita de un hombre que no esperaba ver. Antonio Vargas, patriarca de la familia Vargas y socio reluctante en sus negocios turbios, entró en la habitación con paso decidido. «Alejandro, viejo amigo», saludó Antonio, su sonrisa no alcanzando sus ojos. «¿Cómo te encuentras?». Alejandro se tensó visiblemente. La presencia de Antonio solo podía significar problemas. «Mejor, gracias», respondió cautelosamente. «¿Qué te trae por aquí, Antonio?». Antonio se sentó en la silla junto a la cama, inclinándose hacia adelante con una expresión seria. «Sabes muy bien por qué estoy aquí, Alejandro. El ataque, el maletín, las cosas se están complicando». Alejandro mantuvo su rostro impasible, aunque por dentro su mente trabajaba a toda velocidad. «Todo está bajo control, Antonio. Fue un incidente aislado». Antonio soltó una risa seca, sin humor. «¿Incidente aislado? No me tomes por tonto, Alejandro. Sabemos que alguien más está involucrado, alguien que te ayudó esa noche». El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Cómo sabían de la mujer? ¿Acaso la habían encontrado antes que Ramón? «No sé de qué hablas», intentó defenderse, pero Antonio lo interrumpió con un gesto brusco. «Basta de mentiras. Quiero saber quién es esa mujer y qué sabe, y quiero saberlo ahora». La tensión en la habitación era palpable. Alejandro sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, un paso en falso, y todo por lo que había trabajado se vendría abajo. «Te aseguro, Antonio, que la situación está bajo control», dijo, intentando sonar convincente. «La mujer no sabe nada, y pronto la encontraremos». Antonio se levantó lentamente, su mirada fija en Alejandro. «Por tu bien, espero que sea cierto. Porque si algo sale mal, si nuestros negocios se ven comprometidos...». Dejó la amenaza flotando en el aire. Con un último gesto de advertencia, Antonio salió de la habitación, dejando a Alejandro sumido en sus pensamientos. La situación se estaba complicando más de lo que había previsto. Necesitaba encontrar a la mujer por y pronto. Tomando su teléfono, marcó el número de Ramón. «¿La has encontrado?», preguntó sin preámbulos. «Sí, jefe», respondió Ramón. «Estaba en un centro de ayuda para personas sin hogar». ¿Pero qué?», insistió Alejandro, impaciente. «Salió corriendo hace unos minutos. La perdimos de vista». Alejandro maldijo por lo bajo. Las cosas se estaban saliendo de control. «Encuéntrala, Ramón, y cuando lo hagas, tráela aquí. Tenemos mucho de qué hablar». Mientras tanto, Lucía corría por las calles de Madrid, sin rumbo fijo. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. La llamada de su padre había removido recuerdos que creía enterrados, despertando fantasmas del pasado que amenazaban con consumirla.
Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hasta el Parque del Retiro. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Lucía se dejó caer en un banco, exhausta física y emocionalmente. Sacó el fajo de billetes de su bolsillo, mirándolo con una mezcla de desesperación y culpa. ¿Qué debía hacer? ¿Devolver el dinero? ¿Usarlo para empezar una nueva vida? ¿O quizás...? Un pensamiento cruzó por su mente. Su padre, enfermo, posiblemente muriendo. Los secretos que mencionó sobre su madre, sobre su familia. ¿Y si el dinero fuera la clave para descubrir la verdad? Mientras el cielo se oscurecía sobre Madrid, Lucía tomó una decisión. No sabía si era la correcta, pero era la única que le permitiría seguir adelante. Con manos temblorosas, guardó el dinero y se puso de pie. Era hora de enfrentar su pasado, de buscar respuestas, y si eso significaba volver a ver a su padre, que así fuera. Lo que Lucía no sabía era que su decisión pondría en marcha una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino la de todos los involucrados en esta intrincada red de secretos y mentiras. Mientras caminaba hacia la salida del parque, una figura la observaba desde las sombras. Ramón Salgado sonrió para sí mismo, sacando su teléfono para hacer una llamada. «Jefe, la tengo a la vista», dijo en voz baja. «¿Procedo según lo planeado?» La respuesta de Alejandro no se hizo esperar. «Tráela a Ramón. Es hora de que Lucía conozca la verdad». El tablero estaba listo, las piezas en posición. El juego estaba a punto de comenzar y nadie, ni siquiera Lucía, podía imaginar las sorpresas que el destino les tenía preparadas. La noche caía sobre Madrid, envolviendo la ciudad en un manto de misterio y posibilidades. Para Lucía, Alejandro y todos los demás involucrados en esta historia, nada volvería a ser igual. Lucía caminaba por las calles iluminadas de Madrid, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. El peso del dinero en su bolsillo parecía aumentar con cada paso, recordándole constantemente la decisión que acababa de tomar. ¿Estaba haciendo lo correcto al considerar ver a su padre? ¿O estaba cometiendo el mayor error de su vida? Sus pasos la llevaron inconscientemente hacia el barrio donde había crecido, un área de clase media que ahora le parecía tan ajena como un país extranjero. Se detuvo frente a un edificio de apartamentos, mirando hacia la ventana del tercer piso que una vez llamó hogar. Un recuerdo repentino la asaltó. Su madre, sonriendo mientras preparaba la cena. Su padre, sobrio por una vez, ayudándola con los deberes. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿En qué momento su vida familiar se había desmoronado hasta convertirse en la pesadilla que la llevó a las calles? Tan absorta estaba en sus recuerdos que no notó la figura que se acercaba por detrás hasta que fue demasiado tarde. «Señorita Lucía», una voz grave la sobresaltó. «Me temo que tendrá que acompañarme». Lucía se giró bruscamente, encontrándose cara a cara con Ramón Salgado. El pánico se apoderó de ella al reconocer al hombre que la había estado siguiendo. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí?», preguntó, retrocediendo instintivamente. Ramón levantó las manos en un gesto conciliador. «Tranquila, no voy a hacerle daño. Mi jefe, el señor Montero, quiere hablar con usted». El nombre hizo que Lucía se detuviera en seco. Montero, el hombre del maletín, el millonario herido que había ayudado aquella noche. «No tengo nada que decirle a su jefe», respondió Lucía, su voz temblando ligeramente. «Por favor, déjeme en paz». Ramón suspiró, como si la situación lo incomodara tanto como a ella. «Mire, señorita Lucía, entiendo su preocupación, pero le aseguro que el señor Montero solo quiere hablar. Tiene información que podría interesarle sobre su familia». Las palabras de Ramón fueron como un balde de agua fría. ¿Qué podía saber aquel millonario sobre su familia? ¿Acaso tenía algo que ver con los secretos que su padre había mencionado? Antes de que pudiera responder, el sonido de una sirena de policía en la distancia los sobresaltó a ambos. Ramón miró nerviosamente a su alrededor. «No tenemos mucho tiempo», dijo, su voz ahora urgente. «Por favor, venga conmigo. Le prometo que estará a salvo». Lucía dudó.
Toda su vida en la calle le había enseñado a desconfiar, a no seguir a extraños. Pero algo en la mirada de Ramón, una mezcla de preocupación y sinceridad, la hizo vacilar. «¿Cómo sé que puedo confiar en usted?», preguntó aún indecisa. Ramón sacó algo de su bolsillo y se lo tendió. Era una fotografía vieja, desgastada por el tiempo. En ella, Lucía reconoció a su madre, mucho más joven, sonriendo junto a un hombre que no era su padre. «El señor Montero conocía a su madre», explicó Ramón suavemente. «Hay muchas cosas que usted no sabe, señorita Lucía, cosas que podrían cambiar su vida». Con manos temblorosas, Lucía tomó la fotografía. Miles de preguntas se agolpaban en su mente. ¿Quién era ese hombre junto a su madre? ¿Qué relación tenía con Alejandro Montero? Y lo más importante, ¿qué secretos ocultaba su familia? El sonido de las sirenas se acercaba. Lucía miró una última vez hacia la ventana de su antiguo hogar, luego a la fotografía en sus manos, y finalmente a Ramón. «Está bien», dijo con voz apenas audible. «Iré con usted». Ramón asintió, visiblemente aliviado. Con un gesto, la guió hacia un coche negro estacionado en la esquina. Mientras se alejaban del barrio, Lucía no pudo evitar sentir que estaba dejando atrás más que solo calles familiares. Estaba cerrando un capítulo de su vida y adentrándose en lo desconocido. En el hospital, Alejandro Montero recibía la llamada que había estado esperando. «La tenemos, jefe», informó Ramón. «Vamos en camino». Alejandro sonrió, una mezcla de alivio y anticipación en su rostro. «Bien hecho, Ramón. Tráela directamente aquí. Es hora de que Lucía conozca la verdad sobre su pasado y sobre su futuro». Colgó el teléfono y miró por la ventana de su habitación de hospital. La ciudad brillaba bajo el manto de la noche, ajena al drama que estaba a punto de desarrollarse. Alejandro tocó el colgante de león que descansaba sobre su pecho, un gesto que se había vuelto casi un tic nervioso en los últimos días. «Pronto, querida», murmuró como si hablara con alguien invisible. «Pronto todo estará en su lugar». Mientras tanto, en el coche que atravesaba la ciudad, Lucía miraba por la ventana, su mente un torbellino de preguntas sin respuesta. No sabía qué le depararía el futuro, pero tenía la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El trayecto hasta el hospital transcurrió en un silencio tenso. Ramón, al volante, lanzaba miradas ocasionales a Lucía a través del espejo retrovisor, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras adecuadas. Finalmente, cuando el imponente edificio del hospital apareció ante ellos, Ramón rompió el silencio. «Señorita Lucía», dijo con voz suave, «sé que todo esto debe ser muy confuso para usted, pero le aseguro que el señor Montero solo quiere ayudar». Lucía apartó la mirada de la ventana, fijándola en Ramón. «¿Ayudar?», preguntó con un deje de amargura. «¿Cómo puede ayudarme un hombre al que ni siquiera conozco?». Ramón estacionó el coche y se giró para mirarla directamente. «A veces, señorita Lucía, las personas que menos esperamos son las que tienen las respuestas que buscamos». Con estas enigmáticas palabras, Ramón salió del coche y le abrió la puerta a Lucía. Juntos, se dirigieron hacia la entrada del hospital. El olor a desinfectante y el zumbido de las luces fluorescentes asaltaron los sentidos de Lucía mientras seguía a Ramón por los pasillos. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y anticipación apoderándose de ella. Finalmente, se detuvieron frente a una puerta. Ramón tocó suavemente y, tras escuchar un chadelante desde el interior, abrió la puerta. Allí, sentado en la cama de hospital, pero con un aire de autoridad que contrastaba con su condición de paciente, estaba Alejandro Montero. Sus ojos, de un azul penetrante, se fijaron inmediatamente en Lucía. «No es nuestra invitada de honor», dijo Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pasa, Lucía. Tenemos mucho de qué hablar». Lucía entró en la habitación con pasos vacilantes. Ramón cerró la puerta tras ella, dejándola a solas con el hombre que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. «Siéntate, por favor», indicó Alejandro, señalando una silla junto a la cama.
Lucía obedeció mecánicamente, sus ojos nunca abandonando el rostro de Alejandro. Ahora que lo veía de cerca, notó detalles que había pasado por alto aquella noche en la calle: las arrugas en las comisuras de sus ojos, el cabello canoso en las sienes, la dureza en su mirada que hablaba de una vida llena de decisiones difíciles. «Supongo que te estarás preguntando por qué te he hecho venir», comenzó Alejandro. Lucía asintió lentamente. «La fotografía», murmuró. «Usted conocía a mi madre». Una sombra de dolor cruzó el rostro de Alejandro. «Sí, conocía a tu madre. Más de lo que te puedas imaginar». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir a continuación. «Lucía, lo que estoy a punto de contarte va a cambiar todo lo que crees saber sobre tu vida, sobre tu familia. ¿Estás preparada para escucharlo?» Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una parte de ella quería salir corriendo, volver a la relativa seguridad de las calles que conocía, pero otra parte, la parte que siempre había anhelado respuestas, la mantuvo clavada en esa silla. «Estoy lista», dijo con una voz más firme de lo que se sentía. Alejandro asintió y comenzó su relato. «Tu madre, María, y yo nos conocimos hace muchos años, mucho antes de que tú nacieras. Éramos jóvenes, ambiciosos, y nos enamoramos perdidamente». Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Su madre y este hombre? ¿Enamorados? «Pero nuestras familias», continuó Alejandro, «tenían otros planes para nosotros. Mi padre era un hombre poderoso, con conexiones en el mundo de los negocios y la política. El padre de María, tu abuelo, era un hombre humilde pero orgulloso. Nuestra relación estaba condenada desde el principio». Alejandro hizo una pausa, su mirada perdida en recuerdos lejanos. «Nos vimos obligados a separarnos. Yo me casé con Elena, como mi familia esperaba. Y María conoció a tu padre». Lucía sentía que la cabeza le daba vueltas. Todo lo que creía saber sobre su familia, sobre sus orígenes, se estaba desmoronando ante sus ojos. «Pero eso no es todo, ¿verdad?», preguntó temiendo la respuesta. Alejandro la miró directamente a los ojos, y Lucía vio en ellos una mezcla de dolor, arrepentimiento y... ¿esperanza? «No, no lo es», respondió Alejandro. «Lucía, hay algo que debes saber, algo que tu madre me hizo jurar que nunca revelaría, pero que las circunstancias me obligan a decirte ahora». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo todo su coraje. «Lucía, yo soy tu padre biológico». El mundo pareció detenerse alrededor de Lucía. Las palabras de Alejandro resonaban en sus oídos, pero su mente se negaba a procesarlas. Era demasiado para asimilar de una sola vez. «No, no puede ser», balbuceó Lucía, poniéndose de pie bruscamente. «Está mintiendo. ¿Por qué debería creerle?» Alejandro no hizo ningún intento por detenerla. En su lugar, señaló hacia la mesita de noche junto a la cama. «En el cajón», dijo suavemente, «hay una carta de tu madre». Con manos temblorosas, Lucía abrió el cajón y sacó un sobre amarillento por el tiempo. Su nombre estaba escrito en el frente, con la inconfundible caligrafía de su madre. Mientras abría la carta, Lucía sentía que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás. Las palabras en el papel, escritas años atrás, confirmaban todo lo que Alejandro acababa de revelar. «Mi querida Lucía», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento de que conozcas la verdad». Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de Lucía mientras leía las palabras de su madre, explicando las circunstancias de su nacimiento, el amor prohibido entre ella y Alejandro, y las razones detrás de las decisiones que habían tomado. Cuando terminó de leer, Lucía levantó la mirada hacia Alejandro, viéndolo con nuevos ojos. Ya no era simplemente el millonario herido al que había ayudado en la calle. Era su padre, un hombre con quien compartía sangre y una historia que apenas comenzaba a descubrir. «¿Por qué ahora?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. «¿Por qué me buscaste después de todos estos años?». Alejandro suspiró profundamente. «Porque estoy enfermo, Lucía, más de lo que le he dicho a nadie,
Y antes de que sea demasiado tarde, quiero hacer las cosas bien. Quiero darte el lugar que siempre debiste tener en mi vida. Lucía se dejó caer de nuevo en la silla, abrumada por las emociones y las revelaciones. ¿Y qué pasa con el hombre al que siempre llamé padre?, preguntó, recordando la llamada telefónica de hacía unas horas. La expresión de Alejandro se ensombreció. Javier, él siempre supo la verdad. Tu madre se lo contó antes de casarse con él. Aceptó criarte como suya, pero... Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. El resentimiento y la amargura lo consumieron con el tiempo. Es por eso que se volvió un alcohólico, completó Lucía, las piezas encajando dolorosamente en su mente. Que nos hizo la vida imposible a mi madre y a mí. Alejandro asintió tristemente. Lo siento, Lucía. Siento no haber estado ahí para protegerte, para darte la vida que merecías. Lucía cerró los ojos, intentando procesar todo lo que acababa de descubrir. Su mundo había dado un vuelco completo en cuestión de minutos. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente, abriendo los ojos para enfrentar a Alejandro. ¿Qué esperas de mí? Alejandro extendió una mano hacia ella, un gesto tentativo de conexión. Quiero conocerte, Lucía. Quiero darte la oportunidad de tener la vida que siempre debiste tener, y quiero que me ayudes a corregir algunos errores del pasado. Lucía miró la mano extendida de Alejandro, dudando. Toda su vida había sido una mentira, y ahora se le presentaba la oportunidad de descubrir una nueva verdad. Pero, ¿estaba lista para dar ese paso? En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió el tenso silencio. Ramón entró apresuradamente, su rostro una máscara de preocupación. «Jefe, tenemos problemas», dijo, lanzando una mirada nerviosa a Lucía. «Los Vargas están aquí». La expresión de Alejandro se endureció instantáneamente. «Lucía», dijo, su voz ahora urgente. «Sé que es mucho para asimilar, pero necesito que confíes en mí. Las cosas están a punto de complicarse y necesito saber si estás conmigo». Lucía miró de Alejandro a Ramón y luego a la carta en sus manos. En cuestión de segundos, tenía que tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida. Con el corazón latiendo desbocado, Lucía tomó la mano de Alejandro. «Estoy contigo, papá». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas, y sintió como si acabara de sellar un pacto con el destino. Alejandro asintió, una mezcla de alivio y determinación en su rostro. «Bien», dijo, incorporándose en la cama. «Porque lo que viene a continuación va a requerir que estemos unidos. Ramón, ayúdame a vestirme. Es hora de enfrentar a los Vargas y poner fin a esto de una vez por todas». Mientras Ramón ayudaba a Alejandro a prepararse, Lucía se quedó de pie junto a la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo ella. La noche de Madrid brillaba con miles de luces, ajena al drama que se desarrollaba en esa habitación de hospital. Lucía no sabía qué le depararía el futuro, pero tenía la certeza de que nada volvería a ser igual. Con la verdad de su origen recién descubierta y una nueva batalla por librar, se preparó para adentrarse en un mundo que hasta hace pocas horas le era completamente ajeno. La partida había comenzado, y Lucía, la otrora mendiga de las calles de Madrid, estaba a punto de descubrir que tenía mucho más que ganar y que perder de lo que jamás hubiera imaginado. El pasillo del hospital bullía de actividad cuando Alejandro, apoyado en Ramón y seguido de cerca por Lucía, salió de la habitación. El contraste entre la quietud de la noche madrileña al otro lado de las ventanas y la tensión palpable en el interior era abrumador. Lucía, aún aturdida por las recientes revelaciones, observaba todo con una mezcla de fascinación y temor. Su mente no dejaba de dar vueltas a la idea de que este hombre, Alejandro Montero, era su verdadero padre, un padre que, aparentemente, estaba involucrado en asuntos mucho más turbios de lo que ella podía imaginar. «Ramón», la voz de Alejandro sonaba firme, a pesar de su evidente debilidad física. «¿Dónde están los Vargas?» «En la sala de espera al final del pasillo, jefe», respondió Ramón en voz baja. «Antonio está con 2 de sus hombres. No parecen armados, pero con los Vargas nunca se sabe»,
completó Alejandro con una sonrisa amarga. Bien, vamos allá. Antes de que pudieran dar un paso más, Lucía agarró el brazo de Alejandro. Espera, dijo, su voz temblando ligeramente. ¿Quiénes son estos Vargas? ¿Y por qué tengo la sensación de que estamos a punto de meternos en algo peligroso? Alejandro se detuvo, mirando a Lucía con una mezcla de orgullo y preocupación. Los Vargas son socios de negocios, por decirlo de alguna manera, explicó. Y sí, la situación es peligrosa. Pero te prometo que te lo explicaré todo cuando esto termine. Por ahora, necesito que confíes en mí. Lucía asintió lentamente, aunque la inquietud no abandonaba sus ojos. Juntos, los tres se dirigieron hacia la sala de espera. Al entrar, se encontraron con Antonio Vargas, un hombre corpulento de unos 60 años, flanqueado por dos individuos de aspecto intimidante. La tensión en el ambiente era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Alejandro, viejo amigo, saludó Antonio, su voz cargada de falsa cordialidad. Veo que ya estás en pie, y con compañía nada menos. Su mirada se posó en Lucía, evaluándola con una curiosidad que la hizo sentir incómoda. Antonio, respondió Alejandro, su tono igualmente falso. ¿A qué debo el placer de tu visita a estas horas? Antonio dio un paso adelante, toda pretensión de amabilidad desapareciendo de su rostro. Sabes muy bien por qué estoy aquí, Montero. El maletín, el dinero faltante, tu misteriosa salvadora, hizo un gesto hacia Lucía. Las cosas se están complicando, y mis socios están empezando a hacer preguntas incómodas. Alejandro se irguió, enfrentando a Antonio con una determinación que contrastaba con su estado físico. Tus socios no tienen nada de qué preocuparse, Antonio. Todo está bajo control. ¿Bajo control? Antonio soltó una carcajada sin humor. ¿Llamas a esto tener las cosas bajo control? Fuiste atacado, perdiste parte del dinero, y ahora apareces con esta... Miró a Lucía de arriba abajo. Chica de la calle. ¿Crees que somos idiotas, Alejandro? Lucía sintió que la sangre le hervía ante el desprecio en la voz de Antonio. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, dio un paso al frente. Cuidado con lo que dice, señor Vargas, dijo, su voz sorprendentemente firme. No sabe nada sobre mí. Antonio la miró con una mezcla de sorpresa y diversión. Vaya, la gatita tiene garras, se burló. ¿Y se puede saber quién eres tú para meterte en asuntos que no te conciernen? Fue Alejandro quien respondió, colocando una mano protectora sobre el hombro de Lucía. Ella es mi hija, Antonio, y te sugiero que la trates con respeto. Un silencio atónito cayó sobre la sala. Los hombres de Vargas intercambiaron miradas de confusión, mientras que el propio Antonio parecía haber sido golpeado por un ladrillo. «¿Tu hija?», balbuceó finalmente. «Pero, ¿cómo? ¿Cuándo?» «Es una larga historia», respondió Alejandro. «Una que no tengo intención de compartir contigo. Lo único que necesitas saber es que Lucía es parte de mi familia ahora, y por lo tanto está bajo mi protección». Antonio pareció recuperar la compostura, su mente trabajando a toda velocidad para procesar esta nueva información. «Esto cambia las cosas, Alejandro», dijo finalmente. «Si tienes una hija, una heredera, nuestros acuerdos podrían necesitar ser reevaluados». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la manera en que Antonio hablaba de acuerdos y reevaluaciones que la hacía sentir como una pieza en un juego cuyas reglas desconocía. Alejandro, por su parte, mantuvo su expresión impasible. «Los acuerdos se mantienen tal como están, Antonio. La presencia de Lucía no cambia nada». «Oh, pero lo cambia todo», insistió Antonio, una sonrisa calculadora formándose en sus labios. «Una heredera Montero, eso abre todo un mundo de nuevas posibilidades. Mis socios estarán muy interesados en conocer a la señorita». «¿Cómo has dicho que te llamas, querida?» «Lucía», respondió ella, su voz cargada de desconfianza. «Y no estoy interesada en conocer a sus socios, señor Vargas». Antonio soltó una carcajada, valiente y directa. «Definitivamente es tu hija, Alejandro. Pero me temo que las cosas no son tan simples, señorita Lucía. Al ser la hija de Alejandro Montero,
Acabas de entrar en un mundo del que no es fácil salir. Alejandro dio un paso adelante, colocándose entre Lucía y Antonio. Es suficiente, Antonio. Lucía no tiene nada que ver con nuestros negocios, y así se mantendrá. La tensión en la sala era palpable. Los hombres de Vargas se movieron inquietos, como si esperaran órdenes para actuar. Ramón, por su parte, mantenía una mano cerca de su chaqueta, listo para intervenir si era necesario. Fue en ese momento cuando el sonido de pasos apresurados en el pasillo captó la atención de todos. La puerta de la sala se abrió de golpe, revelando a una mujer elegante de mediana edad, Elena Montero, la esposa de Alejandro. «¿Qué está pasando aquí?», exigió saber, su mirada recorriendo la escena frente a ella. «Alejandro, ¿qué haces fuera de la cama? ¿Y quién es esta chica?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro miró a Elena, luego a Lucía y finalmente a Antonio Vargas. La situación, ya de por sí complicada, acababa de volverse exponencialmente más difícil. «Elena», comenzó Alejandro, su voz cansada, «creo que es hora de que tengamos una conversación muy larga y probablemente dolorosa». Antonio Vargas, por su parte, parecía estar disfrutando del espectáculo. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa maliciosa. «Parece que las cosas se ponen cada vez más interesantes en la familia Montero. Quizás deberíamos dejarlos solos para que resuelvan sus asuntos familiares». Con un gesto, indicó a sus hombres que se prepararan para salir, pero antes de hacerlo se acercó a Alejandro y le susurró al oído: «Esto no ha terminado, Montero. Tus problemas familiares son lo de menos comparado con lo que te espera si no cumples con tu parte del trato. Tienes 48 horas para solucionar este desastre, o mis socios tomarán cartas en el asunto». Con estas palabras, Antonio y sus hombres abandonaron la sala, dejando tras de sí un ambiente cargado de tensión y preguntas sin responder. Elena, aún de pie en la puerta, miraba alternativamente a Alejandro y a Lucía, su expresión una mezcla de confusión y creciente ira. «Alejandro», dijo, su voz temblando ligeramente, «exijo una explicación. Ahora». Lucía, sintiéndose completamente fuera de lugar, dio un paso atrás. Todo esto era demasiado. En cuestión de horas, había pasado de ser una mendiga en las calles de Madrid a estar en el centro de lo que parecía ser una complicada red de secretos familiares y negocios turbios. Alejandro, por su parte, parecía haber envejecido años en cuestión de minutos. Con un suspiro pesado, se dirigió a Ramón. «Por favor, lleva a Lucía a mi suite en el hotel. Asegúrate de que esté cómoda y segura. Tengo que hablar con Elena a solas». Ramón asintió, dirigiéndose hacia Lucía con una expresión de simpatía. «Vamos, señorita, la llevaré a un lugar seguro». Lucía dudó, mirando a Alejandro con preocupación. «¿Estarás bien?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma por la genuina preocupación que sentía por este hombre al que apenas conocía, pero que resultaba ser su padre. Alejandro le dedicó una sonrisa cansada. «Estaré bien, Lucía. Ve con Ramón. Te prometo que hablaremos pronto y te explicaré todo». Con un último vistazo a la escena, Alejandro, pálido pero determinado, Elena, con los ojos brillantes de furia contenida, y el pasillo del hospital, extrañamente silencioso después de tanto drama, Lucía siguió a Ramón hacia la salida. Mientras caminaban por los pasillos del hospital, Lucía no pudo evitar sentir que estaba dejando atrás su antigua vida y adentrándose en un mundo completamente nuevo y peligroso, un mundo para el que no estaba segura de estar preparada. Pero una cosa era cierta: ya no había vuelta atrás. Fuera lo que el destino le tenía preparado, Lucía estaba decidida a enfrentarlo de frente. Después de todo, había sobrevivido en las calles de Madrid durante años. ¿Qué tan difícil podía ser navegar por el mundo de los ricos y poderosos? Mientras el coche de Ramón se alejaba del hospital, llevándola hacia un futuro incierto, Lucía no pudo evitar pensar en las palabras de Antonio Vargas. «Acabas de entrar en un mundo del que no es fácil salir». Solo el tiempo diría cuán ciertas resultarían ser esas palabras. El amanecer encontró a Lucía de pie frente al ventanal de la lujosa suite del hotel,
observando cómo Madrid despertaba lentamente. La ciudad que había sido su hogar y su prisión durante tantos años, ahora parecía extrañamente ajena desde la altura del penthouse. Lucía no había dormido en toda la noche. ¿Cómo podría hacerlo? En menos de 24 horas, su vida había dado un giro de 180 grados. De dormir en las calles había pasado a una suite de lujo. De ser una don nadie, se había convertido en la hija de uno de los hombres más poderosos de España y, por si fuera poco, parecía haberse metido de lleno en una trama de negocios turbios y amenazas veladas. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus cavilaciones. «Adelante», dijo, sin apartar la vista de la ciudad que se extendía bajo ella. Ramón entró, llevando una bandeja con café y croissants recién horneados. «Buenos días, señorita Lucía», saludó con una sonrisa amable. «Pensé que le vendría bien algo de desayuno». Lucía se giró agradecida por la distracción. «Gracias, Ramón. Y por favor, solo Lucía. No estoy acostumbrada a tantas formalidades». Ramón asintió, dejando la bandeja sobre una mesita cercana. «Como desee, Lucía». «¿Ha podido descansar algo?» Lucía soltó una risa seca. «¿Descansar? Creo que eso no va a ser posible por un tiempo». Ramón la miró con simpatía. «Entiendo que todo esto debe ser abrumador para usted, pero el señor Montero, su padre, es un buen hombre. Complicado, sí, pero bueno en el fondo». Lucía se sentó en uno de los lujosos sillones, tomando una taza de café. «Un buen hombre que parece estar metido en negocios no muy legales con gente peligrosa», comentó con cierta amargura. Ramón se tensó visiblemente. «Las cosas no siempre son lo que parecen, Lucía. El mundo en el que se mueve su padre, nuestro mundo, es complicado. A veces hay que hacer tratos con el diablo para lograr un bien mayor». Lucía estaba a punto de responder cuando su teléfono, el viejo móvil que milagrosamente aún conservaba, comenzó a sonar. El número en la pantalla hizo que su corazón diera un vuelco. Era Javier, el hombre al que había llamado padre durante toda su vida. Con manos temblorosas, Lucía contestó. «Hola, Lucía, gracias a Dios». La voz de Javier sonaba cansada, casi desesperada. «¿Dónde estás? He estado intentando localizarte toda la noche». Lucía cerró los ojos, sintiendo una punzada de culpa. Con todo lo que había pasado, se había olvidado por completo de la llamada del día anterior. Estoy bien, Javier», respondió evitando llamarlo papá. «Han pasado muchas cosas. Lucía, escúchame». La urgencia en la voz de Javier era palpable. «Sé que te he fallado, que he cometido errores imperdonables, pero necesito que me escuches. Estás en peligro». Lucía se enderezó en el sillón, su cuerpo tenso. «¿De qué estás hablando?» «Alejandro Montero», dijo Javier, y Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Sé que te ha encontrado. Lucía, no puedes confiar en él. No es quien dice ser». Ramón, notando la palidez repentina de Lucía, se acercó con preocupación. «Javier, ¿cómo sabes?», comenzó Lucía, pero él la interrumpió. «No hay tiempo para explicaciones. Necesito verte. Es urgente. Hay cosas que debes saber, cosas sobre tu madre, sobre Alejandro, sobre mí». Lucía miró a Ramón, quien la observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. «No sé si puedo», dudó Lucía. «Por favor, Lucía». La voz de Javier se quebró. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero esto es importante. Es sobre tu seguridad, sobre tu futuro. Te lo ruego, dame una oportunidad de explicarte». Lucía cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Por un lado, estaba Alejandro, su recién descubierto padre biológico, con sus secretos y sus negocios turbios. Por otro, Javier, el hombre que la había criado, con todos sus defectos y errores. «Está bien», dijo finalmente. «¿Dónde nos vemos?» Javier le dio la dirección de una cafetería en el centro de Madrid, un lugar público, neutral. «Ten cuidado, Lucía», advirtió antes de colgar, «y por favor ven sola». Lucía colgó el teléfono, sintiéndose más confundida que nunca. Ramón la miraba expectante. «¿Todo bien?», preguntó con cautela. Lucía se puso de pie, tomando una decisión. «Necesito salir, Ramón.
Hay algo que tengo que hacer. Ramón frunció el ceño. Señorita Lucía. Lucía, el señor Montero fue muy claro. Debo mantenerla a salvo. Y lo harás, aseguró Lucía, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza en su voz. Pero desde la distancia. Necesito hacer esto sola, Ramón. Por favor. Hubo un momento de tensión mientras Ramón consideraba sus opciones. Finalmente, con un suspiro resignado, asintió. Está bien, pero estaré cerca, por si me necesita. Lucía le dedicó una sonrisa agradecida. Gracias, Ramón. ¿Y podrías prestarme algo de ropa? No creo que sea apropiado salir con esto, añadió, señalando la ropa gastada que aún llevaba puesta. Media hora después, Lucía salía del hotel vestida con ropa nueva y elegante, cortesía del equipo de Ramón. Se sentía como una impostora, como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro para la que no había ensayado. Mientras caminaba por las calles de Madrid, ahora llenas de vida y actividad, Lucía no podía dejar de pensar en lo surrealista de su situación. Hace apenas unas horas, estas mismas calles eran su hogar, su refugio y su prisión. Ahora las recorría como una extraña, consciente de las miradas apreciativas que su nuevo aspecto atraía. La cafetería donde había acordado encontrarse con Javier estaba a pocas cuadras del hotel. A medida que se acercaba, Lucía sentía que su corazón latía cada vez más rápido. ¿Qué secretos le revelaría Javier? ¿Y cómo encajarían esas revelaciones con lo que ya sabía? Antes de entrar, Lucía se detuvo un momento, observando su reflejo en el escaparate de la cafetería. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, bien vestida, con el pelo arreglado, sin rastro de la vida dura en las calles. Por un momento, Lucía se preguntó si no estaría mejor volviendo a su antigua vida, lejos de todos estos secretos y peligros, pero ya era tarde para dar marcha atrás. Con un profundo suspiro, Lucía empujó la puerta de la cafetería y entró. El interior estaba casi vacío a esa hora de la mañana. En una mesa del fondo, Lucía vio a Javier. Estaba más delgado de lo que recordaba, con el pelo casi completamente gris y profundas arrugas alrededor de los ojos. Cuando la vio, una mezcla de alivio y dolor cruzó su rostro. «Lucía», dijo, poniéndose de pie. «Gracias por venir». Lucía se sentó frente a él manteniendo una distancia emocional. «Estoy aquí, Javier. Ahora, cuéntame qué está pasando». Javier asintió, sus ojos recorriendo el rostro de Lucía como si quisiera memorizar cada detalle. «Antes que nada, necesito que sepas que todo lo que hice, lo hice por ti y por tu madre. Incluso mis errores, especialmente mis errores». Lucía sintió una punzada de dolor en el pecho. A pesar de todo, una parte de ella aún quería creer en este hombre que la había criado. «¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver todo esto con Alejandro Montero?» Javier miró nerviosamente a su alrededor antes de inclinarse hacia adelante. «Alejandro no es quien crees que es, Lucía. Sí, es tu padre biológico, pero hay mucho más en esa historia. Tu madre, ella descubrió algo. Algo grande. Algo que podría destruir no solo a Alejandro, sino a muchas personas poderosas». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué descubrió?» Javier estaba a punto de responder cuando el sonido de la puerta de la cafetería abriéndose los interrumpió. Lucía se giró para ver quién entraba y sintió que el color abandonaba su rostro. Allí, de pie en la entrada, estaba Alejandro Montero, acompañado por Ramón y dos hombres más que Lucía no reconocía. Su expresión era una mezcla de alivio y furia apenas contenida. «Lucía», dijo Alejandro, su voz tensa, «veo que has decidido tener una reunión familiar sin mí». Javier se puso de pie bruscamente, su rostro una máscara de miedo y determinación. «Alejandro, por favor, ella merece saber la verdad». Alejandro dio un paso adelante, su presencia llenando el pequeño espacio de la cafetería. «Oh, tendrá la verdad, Javier, pero no la versión distorsionada que tú quieres contarle». Lucía miró de uno a otro, sintiendo que estaba en medio de una batalla cuyas reglas desconocía. «Basta», dijo finalmente, su voz más firme de lo que se sentía. «Quiero la verdad.
toda la verdad. Y la quiero ahora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro y Javier se miraron. Años de historia y secretos compartidos pasando entre ellos en un instante. Finalmente, Alejandro habló. Tienes razón, Lucía. Es hora de que sepas todo, pero no aquí. Miró alrededor de la cafetería. Hay un lugar donde podremos hablar con seguridad. Un lugar donde todo comenzó. Javier palideció. No puedes estar hablando en serio, Alejandro. Es demasiado peligroso. Es la única forma, respondió Alejandro con firmeza. Lucía merece conocer toda la historia, y ese es el único lugar donde podemos estar seguros de que nadie nos interrumpirá. Lucía los miró a ambos, sintiendo que estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. ¿De qué lugar están hablando?, preguntó, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta. Alejandro la miró directamente a los ojos, su expresión una mezcla de determinación y algo que Lucía no pudo identificar. ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? La casa de verano de los Montero, respondió. El lugar donde tu madre y yo nos conocimos y donde todo cambió. Lucía asintió lentamente, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Está bien, dijo finalmente. Vamos allá. Mientras salían de la cafetería, Lucía no pudo evitar sentir que estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Lo que no sabía era cuán cierta resultaría ser esa premonición. El destino los esperaba en aquella casa de verano, junto con secretos enterrados durante décadas y verdades que sacudirían los cimientos de todo lo que Lucía creía saber sobre su familia y sobre sí misma. El viaje hacia la casa de verano de los Montero transcurrió en un silencio tenso. Lucía iba sentada en el asiento trasero de un lujoso coche, flanqueada por Alejandro y Javier. Ramón conducía, lanzando miradas ocasionales por el espejo retrovisor, como si esperara que en cualquier momento estallara una tormenta. El paisaje urbano de Madrid fue dando paso gradualmente a las ondulantes colinas de la campiña española. Lucía observaba por la ventanilla, perdida en sus pensamientos. ¿Cómo había llegado a esta situación? Hace apenas unos días, su mayor preocupación era encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Ahora se dirigía a una lujosa casa de verano para descubrir secretos familiares que parecían sacados de una novela de intriga. Después de varias horas de viaje, el coche finalmente tomó un desvío que conducía a una carretera costera. El mar Mediterráneo apareció en el horizonte, un espejo azul que reflejaba el sol de la tarde. «Ya casi llegamos», anunció Alejandro, rompiendo el silencio por primera vez desde que salieron de Madrid. Lucía notó cómo Javier se tensaba a su lado. Claramente, este lugar guardaba recuerdos dolorosos para ambos hombres. Finalmente, el coche se detuvo frente a una imponente verja de hierro forjado. Ramón introdujo un código en un panel y las puertas se abrieron silenciosamente. Ante ellos se extendía un camino de grava que serpenteaba entre jardines cuidadosamente mantenidos. Al final del camino, Lucía vio la casa. Era una hermosa villa mediterránea de 2 plantas, con paredes blancas y tejas rojas. Amplios ventanales ofrecían vistas panorámicas al mar, y una terraza envolvente prometía atardeceres espectaculares. «Bienvenida a Villamontero», dijo Alejandro mientras bajaban del coche. «El lugar donde todo comenzó y donde todo cambió». Lucía siguió a los 2 hombres hacia la entrada, sintiendo una mezcla de anticipación y temor. Ramón se quedó atrás, vigilando los alrededores con ojo atento. El interior de la casa era tan impresionante como el exterior. Suelos de mármol, muebles antiguos y obras de arte que parecían valer una fortuna. Pero lo que más llamó la atención de Lucía fue una gran fotografía sobre la chimenea del salón. En ella, una joven pareja sonreía a la cámara. Lucía reconoció inmediatamente a su madre, radiante y llena de vida. A su lado, un Alejandro mucho más joven la miraba con adoración. La felicidad en sus rostros era palpable. «Fue tomada el verano en que nos conocimos», explicó Alejandro, notando la mirada de Lucía. «El verano que lo cambió todo». Javier soltó un suspiro pesado,
como si el peso de los años y los secretos fuera demasiado para soportar. «Deberíamos sentarnos», sugirió. «Esta será una larga conversación». Se acomodaron en el salón, Lucía en un sillón frente a los dos hombres. Por un momento, nadie habló. El tic-tac de un antiguo reloj de pared marcaba el paso del tiempo, aumentando la tensión en el ambiente. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. «Lucía, antes de que empieces a escuchar nuestra historia, necesito que entiendas algo. Las decisiones que tomamos, las que tu madre tomó, todas fueron hechas pensando en tu bienestar». Lucía asintió lentamente, preparándose para lo que estaba por venir. «Todo comenzó hace 33 años», comenzó Alejandro, su mirada perdida en los recuerdos. «Yo era el heredero del Imperio Montero, destinado a seguir los pasos de mi padre en el mundo de los negocios y la política. Tu madre, María, era la hija del jardinero de esta propiedad. Nos enamoramos ese verano, contra todo pronóstico y contra los deseos de nuestras familias. Fue un amor intenso, puro y peligroso». Javier intervino en este punto, su voz cargada de emociones contenidas. «Yo trabajaba como guardia de seguridad en la propiedad. Vi cómo se desarrolló todo, cómo intentaron mantener su relación en secreto». Alejandro asintió reconociendo el papel de Javier en la historia. «Pero no pudimos mantenerlo en secreto por mucho tiempo. Mi padre se enteró y, bueno, digamos que no estaba complacido. Me dio un ultimátum: terminar la relación o ser desheredado». Lucía sintió una punzada de dolor por su madre, imaginando lo difícil que debió haber sido esa situación. «¿Y elegiste el dinero?», preguntó, incapaz de ocultar el reproche en su voz. Alejandro negó con la cabeza. «No, elegí a tu madre. Estaba dispuesto a dejarlo todo por ella, pero entonces descubrimos la verdad sobre los negocios de los Montero», interrumpió Javier, su voz tensa, «y todo se complicó». Alejandro lanzó una mirada de advertencia a Javier, pero continuó. «Mi padre no solo estaba involucrado en negocios legítimos. Había una red de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias que se extendía por toda España y parte de Europa». Lucía sintió que le faltaba el aire. ¿En qué clase de familia había nacido? «Tu madre lo descubrió por accidente», continuó Alejandro. «Encontró documentos que no debería haber visto, y entonces tuvo que tomar una decisión imposible». Javier tomó la palabra, su voz cargada de emoción. «María vino a mí, aterrorizada. Sabía demasiado y temía por su vida y la del bebé que llevaba en su vientre. Tú, Lucía». Lucía sintió que el mundo se detenía. Todo lo que creía saber sobre su nacimiento, sobre su familia, se estaba desmoronando ante sus ojos. «¿Qué pasó entonces?», preguntó con voz temblorosa. Alejandro y Javier intercambiaron una mirada cargada de significado antes de que Alejandro respondiera. «Tomamos una decisión que nos perseguiría durante décadas. Para protegerte a ti y a tu madre, decidimos que lo mejor era que desaparecieran. Fingimos la muerte de María», explicó Javier, «y yo me ofrecí a cuidar de ella y de ti. Nos mudamos lejos, cambiamos nuestros nombres, te criamos como mi hija». Lucía sentía que la cabeza le daba vueltas. Todo lo que creía saber sobre su vida era una mentira. «¿Pero por qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué mantener la mentira durante tantos años?». «Porque el peligro nunca desapareció realmente», respondió Alejandro, su voz cargada de pesar. «Mi padre sospechaba que María sabía demasiado. Incluso después de su supuesta muerte, siguió buscando. Y yo tuve que seguir interpretando mi papel en la empresa familiar para mantenerlos a salvo». «Pero las cosas se complicaron», añadió Javier. «El alcoholismo, los problemas, todo fue resultado de la presión de vivir una mentira, de saber que en cualquier momento podrían descubrirnos». Lucía se puso de pie abruptamente, incapaz de procesar todo lo que estaba escuchando. «¿Y mi madre?», preguntó, temiendo la respuesta. «¿Dónde está ella ahora?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro y Javier intercambiaron una mirada de dolor antes de que Alejandro finalmente respondiera. «Tu madre...». «María falleció hace 5 años. Lucía.
un accidente de coche que ahora sospechamos que no fue un accidente en absoluto. Lucía sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Todo este tiempo, todas estas mentiras, murmuró entre sollozos. ¿Y para qué? Para terminar en las calles, sola y abandonada. Javier se levantó, intentando acercarse a ella, pero Lucía retrocedió. «Lo siento tanto, Lucía», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Después de la muerte de tu madre, me derrumbé. El alcohol, la depresión. Te fallé de todas las formas posibles». Alejandro también se puso de pie, su rostro una máscara de culpa y determinación. «Es por eso que te busqué, Lucía. Cuando me enteré de que estabas en las calles, supe que era el momento de arreglar las cosas, de darte la vida que siempre debiste tener». Lucía los miró a ambos, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir. Rabia, dolor, confusión y, muy en el fondo, una pizca de comprensión. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente. «¿Qué se supone que debo hacer con toda esta información?». Alejandro dio un paso hacia ella, su expresión seria. «Ahora, Lucía, tenemos que enfrentar el presente. Los Vargas, las amenazas, todo está conectado con el pasado, y necesito tu ayuda para poner fin a esto de una vez por todas». «¿Mi ayuda?». Lucía lo miró incrédula. «¿Cómo podría yo ayudar en algo así?». «Porque tienes algo que tu madre nos dejó», intervino Javier. «Algo que podría exponer toda la red de corrupción y poner fin a décadas de crímenes». Lucía los miró confundida. «No tengo nada. He vivido en las calles. ¿Recuerdan?». Alejandro sonrió levemente acercándose a ella. «Tienes algo, Lucía. Algo que has llevado contigo todo este tiempo, sin saber su verdadero significado». Con delicadeza, Alejandro tocó el pequeño colgante que Lucía llevaba al cuello. Un colgante que su madre le había dado años atrás y que nunca se había quitado. «Este colgante», explicó Alejandro, «contiene la clave para acceder a todos los documentos que tu madre recopiló. Documentos que podrían cambiar el curso de la historia de este país». Lucía tocó el colgante, sintiendo como si de repente pesara una tonelada. «¿Y qué se supone que debo hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. Alejandro la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Ayudarnos a terminar lo que tu madre empezó, a exponer la verdad y hacer justicia. Pero, Lucía, debes entender que será peligroso. Los Vargas y otros como ellos harán todo lo posible por detenernos». Javier se acercó colocando una mano sobre el hombro de Lucía. «Entenderemos si no quieres involucrarte. Ya has sufrido demasiado por nuestros errores». Lucía cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Por un lado, la oportunidad de conocer la verdad sobre su madre, de hacer justicia. Por otro, el peligro y la posibilidad de perder la poco que había ganado en los últimos días. Cuando abrió los ojos, su mirada estaba llena de determinación. «Lo haré», dijo finalmente. «Por mi madre, por la verdad, pero con una condición». Alejandro y Javier la miraron expectantes. «No más mentiras», declaró Lucía con firmeza. «A partir de ahora quiero saber todo, cada detalle, cada peligro. No más secretos». Ambos hombres asintieron solemnemente. «Te lo prometemos», dijo Alejandro. En ese momento, el sonido de un coche aproximándose por el camino de grava los alertó. Ramón entró apresuradamente en el salón. «Señor Montero», dijo, su voz tensa, «tenemos compañía. Los Vargas están aquí». Alejandro maldijo por lo bajo. «Nos han seguido», murmuró. «Lucía, escúchame bien. Pase lo que pase, no dejes que se apoderen del colgante. Es nuestra única esperanza». Lucía asintió, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma por la calma en su voz. Alejandro sonrió, una sonrisa que hablaba de años de enfrentar el peligro. «Ahora, mi querida hija, vamos a mostrarles que los Montero no se rinden sin pelear». Mientras se preparaban para enfrentar lo que venía, Lucía no pudo evitar pensar en lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo.
de mendiga a heredera, de hija abandonada a pieza clave en un juego de poder y corrupción. Lo que estaba por venir sería peligroso, eso era seguro. Pero por primera vez en mucho tiempo, Lucía sentía que tenía un propósito, una misión, y estaba decidida a ver esto hasta el final, sin importar el costo. El sonido de pasos acercándose a la puerta principal marcó el inicio de la siguiente fase de esta peligrosa aventura. Lucía, Alejandro y Javier intercambiaron una última mirada de entendimiento antes de prepararse para enfrentar lo que el destino les tenía reservado. La batalla por la verdad, la justicia y el futuro de la familia Montero estaba a punto de comenzar. El sonido de pasos en la grava del exterior se hacía cada vez más fuerte. Lucía sintió que su corazón latía desbocado, pero se mantuvo firme. Alejandro, por su parte, mantenía una calma que solo podía ser fruto de años enfrentando situaciones peligrosas. «Ramón», ordenó Alejandro con voz serena, «lleva a Lucía al estudio del segundo piso. Hay una caja fuerte detrás del cuadro de las rosas. La combinación es la fecha de nacimiento de María». Lucía miró a su padre biológico con sorpresa. Incluso después de tantos años, la fecha de nacimiento de su madre seguía siendo importante para él. «¿Y qué hay en la caja fuerte?», preguntó Lucía mientras Ramón la guiaba hacia las escaleras. «Algo que nos dará ventaja si las cosas se ponen feas», respondió Alejandro enigmáticamente. «Javier, tú vienes conmigo. Vamos a recibir a nuestros invitados». Mientras Lucía subía las escaleras con Ramón, escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. La voz grave de Antonio Vargas resonó en el vestíbulo. «Alejandro, viejo amigo, qué casualidad encontrarte aquí». La respuesta de Alejandro fue cortés pero fría. «Antonio, no recuerdo haberte invitado a mi casa de verano». Lucía y Ramón llegaron al estudio. Era una habitación elegante, con estanterías llenas de libros y un imponente escritorio de caoba. En una de las paredes, tal como había dicho Alejandro, colgaba un hermoso cuadro de un jardín de rosas. Ramón se acercó al cuadro y lo descolgó con cuidado, revelando la caja fuerte detrás. «¿Sabes la fecha de nacimiento de tu madre?», preguntó a Lucía. Ella asintió y se acercó para introducir los números. Con un suave clic, la puerta de la caja fuerte se abrió. En su interior había una carpeta de documentos, un pequeño dispositivo electrónico que parecía una unidad USB y, para sorpresa de Lucía, una pistola. Ramón tomó la pistola y la revisó con la eficiencia de alguien acostumbrado a manejar armas. «Señorita Lucía», dijo con seriedad, «¿sabe usar una de estas?». Lucía negó con la cabeza, sintiéndose de repente muy fuera de su elemento. «Entonces quédese cerca de mí y haga exactamente lo que le diga», instruyó Ramón. «Y pase lo que pase, no deje que nadie se apodere de esos documentos o del dispositivo». Mientras tanto, en la planta baja la tensión era palpable. Antonio Vargas había entrado acompañado de dos hombres de aspecto amenazador. Sus ojos recorrieron el salón, deteniéndose brevemente en la foto de Alejandro y María sobre la chimenea. «Qué conmovedor», comentó con falsa simpatía. «Los buenos tiempos, Alejandro? Antes de que las mentiras y los secretos lo arruinaran todo». Alejandro mantuvo su compostura, pero Javier dio un paso al frente, su rostro enrojecido de ira. «Cuidado con lo que dices, Vargas», advirtió. «No tienes derecho a hablar de cosas que no entiendes». Antonio sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Oh, pero entiendo más de lo que crees, Javier. Sé todo sobre la pequeña farsa que han estado manteniendo durante años. La hija escondida, la madre, muerta, los documentos incriminatorios. Es una historia fascinante, de verdad». Alejandro sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo sabía Antonio tantos detalles? «¿Qué es lo que quieres, Antonio?», preguntó Alejandro, intentando ganar tiempo. «Lo sabes muy bien, Alejandro. Quiero los documentos que María recopiló, y quiero a la chica». En ese momento, se escuchó un ruido en el piso superior. Todos los ojos se dirigieron hacia las escaleras. Aprovechando la distracción, Javier se lanzó sobre uno de los hombres de Vargas. La habitación estalló en caos. Arriba, Lucía y Ramón
escucharon el alboroto. «Tenemos que salir de aquí», dijo Ramón, guardando los documentos y el dispositivo en una pequeña mochila que le entregó a Lucía. «Hay una salida de emergencia por el balcón. Conduce a una escalera oculta que lleva a la playa». Justo cuando se disponían a salir, la puerta del estudio se abrió de golpe. Uno de los hombres de Vargas entró con un arma en la mano. Ramón reaccionó instantáneamente, empujando a Lucía detrás del escritorio mientras disparaba. El intruso cayó, pero no antes de devolver el fuego. Lucía ahogó un grito al ver que Ramón se tambaleaba, una mancha roja extendiéndose por su camisa. «¡Ramón!», gritó corriendo hacia él. «Estoy bien», gruñó Ramón, aunque su palidez decía lo contrario. «Solo es un rasguño. Vamos, tenemos que movernos». Con Lucía ayudando a Ramón, se dirigieron al balcón. El aire salado del mar los golpeó mientras salían. Efectivamente, había una escalera de metal que descendía por el costado de la casa. «Tú primero», indicó Ramón, «yo te cubriré». Lucía comenzó a descender, su corazón latiendo con fuerza. Podía escuchar los gritos y el sonido de lucha provenientes del interior de la casa. Cuando llegaron al pie de la escalera, la arena de la playa amortiguó sus pasos. Ramón, cada vez más pálido, señaló hacia unas rocas cercanas. «Ve hacia allá. Hay una cueva, un escondite». Apenas habían avanzado unos metros cuando escucharon voces detrás de ellos. Antonio Vargas y uno de sus hombres habían salido al balcón y los habían visto. «¡Allí están!», gritó Vargas. «¡Atrápenlos!». Lucía y Ramón corrieron lo mejor que pudieron hacia las rocas. El sonido de disparos resonó en el aire, haciendo que la arena saltara a sus pies. Justo cuando pensaban que no lo lograrían, otra serie de disparos sonó, pero esta vez desde detrás de ellos. Lucía se giró para ver a Alejandro y Javier, ambos con armas en mano, cubriendo su escape. «¡Sigan corriendo!», gritó Alejandro. «¡Los detendremos!». Con un último esfuerzo, Lucía y Ramón llegaron a las rocas. Efectivamente, había una pequeña abertura que llevaba a una cueva oculta. Una vez dentro, Lucía ayudó a Ramón a sentarse. La herida en su costado sangraba profusamente. «Ramón, tenemos que detener el sangrado», dijo Lucía, quitándose la chaqueta para hacer presión sobre la herida. Ramón asintió débilmente. «Señorita Lucía», dijo con voz entrecortada, «pase lo que pase, debe proteger esos documentos. Son la clave para acabar con todo esto». Lucía asintió, las lágrimas amenazando con derramarse. «Lo haré, Ramón, lo prometo». El sonido de la batalla fuera de la cueva continuaba. Lucía podía distinguir las voces de Alejandro y Javier, mezcladas con las de Antonio y sus hombres. De repente, hubo un grito de dolor que Lucía reconoció como la voz de Javier. Su corazón se encogió. A pesar de todo, Javier seguía siendo el hombre que la había criado. «Tengo que ayudarlos», dijo Lucía poniéndose de pie. Ramón la agarró del brazo. «No, es demasiado peligroso». Pero Lucía había tomado una decisión. Con determinación, tomó la pistola que Ramón había dejado caer. «Quédate aquí y mantén presión sobre la herida», le dijo. «Volveré pronto». Antes de que Ramón pudiera protestar, Lucía salió de la cueva. La escena en la playa era caótica. Javier estaba en el suelo, agarrándose el hombro. Alejandro luchaba cuerpo a cuerpo con Antonio, mientras el otro hombre de Vargas yacía inmóvil en la arena. Sin pensarlo dos veces, Lucía apuntó el arma al aire y disparó. El estruendo hizo que todos se detuvieran. «¡Basta!», gritó Lucía, sorprendiéndose a sí misma por la fuerza en su voz. «Se acabó, Vargas». Antonio se separó de Alejandro, mirando a Lucía con una mezcla de sorpresa y calculadora evaluación. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa torcida. «La princesa perdida tiene agallas después de todo». Alejandro aprovechó la distracción para acercarse a Javier y ayudarlo a ponerse de pie. «Lucía, vete de aquí», ordenó Alejandro. «Es demasiado peligroso». Pero Lucía se mantuvo firme. «No, papá», dijo, la palabra papá saliendo naturalmente de sus labios por primera vez. «Esto termina ahora. Estoy cansada de huir, de las mentiras, de los secretos. Es hora de enfrentar la verdad». Antonio Vargas soltó una carcajada. «¿La verdad?
Niña, no tienes ni idea de lo que es la verdad en este mundo. Tal vez no, respondió Lucía, pero sé que tengo la clave para exponerla. Tocó el colgante en su cuello. Y estoy dispuesta a usarla. Los ojos de Antonio se abrieron con sorpresa y codicia. El colgante, murmuró. Así que es cierto. María escondió la información allí. Alejandro dio un paso adelante, poniéndose entre Lucía y Antonio. Se acabó, Antonio. Los documentos, las pruebas, todo saldrá a la luz. Es hora de que pagues por tus crímenes. Antonio Vargas miró a su alrededor, evaluando sus opciones. Estaba superado en número y su último hombre estaba herido o muerto. Por primera vez, pareció darse cuenta de que estaba acorralado. «Podemos hacer un trato, Alejandro», dijo, su voz perdiendo su tono confiado habitual. «Hay mucho dinero en juego. Podríamos...» «No», interrumpió Alejandro firmemente. «No más tratos, no más mentiras. Esto termina hoy». En ese momento, el sonido de sirenas en la distancia llegó hasta ellos. Alguien, probablemente algún vecino alarmado por los disparos, había llamado a la policía. Antonio Vargas palideció. «No puedes hacer esto, Alejandro. Si caigo, caeremos todos. Tu padre, tú, toda la red. Todo se vendrá abajo». Alejandro asintió solemnemente. «Lo sé, y estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis actos, por María, por Lucía, por todos los que han sufrido por nuestros crímenes». Lucía miró a su padre con una mezcla de orgullo y tristeza. Comprendió en ese momento el peso de la decisión que estaba tomando. Alejandro estaba dispuesto a sacrificarlo todo por hacer lo correcto. Las sirenas se acercaban. Antonio Vargas, viendo que no tenía escapatoria, se dejó caer de rodillas en la arena. «Se acabó», murmuró, toda su arrogancia desaparecida. Mientras la policía llegaba a la escena, Lucía se acercó a Alejandro y Javier. Los tres se miraron. Una vida de secretos y mentiras llegando a su fin. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Alejandro la abrazó, un gesto que sorprendió a ambos por su naturalidad. «Ahora, mi querida hija, enfrentaremos las consecuencias juntos, como familia». Javier, sosteniendo aún su hombro herido, asintió. «Como familia», repitió. Mientras los primeros coches de policía aparecían en la distancia, Lucía se dio cuenta de que este no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo lleno de desafíos, sin duda, pero también de verdad, redención y, quizás, un futuro más brillante. La tormenta que había sido su vida durante tantos años finalmente comenzaba a amainar, y en el horizonte, más allá del mar agitado, Lucía pudo vislumbrar los primeros rayos de un nuevo amanecer. Los meses que siguieron a aquel fatídico día en la playa fueron un torbellino de acontecimientos para Lucía y su recién descubierta familia. La detención de Antonio Vargas y la exposición de la red de corrupción sacudieron los cimientos de la alta sociedad española. Alejandro Montero, fiel a su palabra, se entregó a las autoridades y cooperó plenamente en la investigación. Los documentos que María había recopilado, junto con el testimonio de Alejandro, fueron cruciales para desmantelar una red de corrupción que se extendía por décadas. Lucía, por su parte, se encontró de repente en el centro de una tormenta mediática. La historia de la heredera Montero, que había pasado de mendiga a pieza clave en la caída de un imperio corrupto, cautivó a la opinión pública. Sin embargo, Lucía se mantuvo firme, utilizando su nueva plataforma para abogar por los derechos de las personas sin hogar y las víctimas de la corrupción. Javier, tras recuperarse de sus heridas, decidió enfrentar sus demonios. Con el apoyo de Lucía, ingresó en un programa de rehabilitación para superar su adicción al alcohol. El proceso de sanación, tanto físico como emocional, fue largo y difícil, pero poco a poco, la relación entre Lucía y el hombre que la había criado comenzó a reconstruirse sobre bases más sólidas. Ramón, el leal guardaespaldas, se recuperó de sus heridas y se convirtió en un pilar fundamental para Lucía durante los turbulentos meses que siguieron. Su lealtad y dedicación no pasaron desapercibidas,
y pronto se convirtió en mucho más que un simple empleado. Era un amigo y confidente en quien Lucía podía confiar plenamente. Un año después de los eventos en la casa de verano, Lucía se encontraba sentada en la sala de visitas de la prisión estatal, esperando ver a su padre biológico. Alejandro entró, vistiendo el uniforme de preso, pero con la misma dignidad que lo caracterizaba. «Lucía», saludó con una sonrisa cálida, «es bueno verte». Se abrazaron, un gesto que ya no resultaba incómodo o forzado. «¿Cómo estás, papá?», preguntó Lucía, estudiando el rostro de Alejandro en busca de signos de fatiga o estrés. «Estoy bien, hija. Cada día aquí es un recordatorio de los errores que cometí, pero también de la oportunidad que tengo de enmendarlos». Lucía asintió comprendiendo el peso de esas palabras. «Las apelaciones van bien», informó. «Los abogados creen que, dada tu cooperación y el tiempo que ya has cumplido, podrías obtener una reducción significativa de la sentencia». Alejandro tomó las manos de Lucía entre las suyas. «Eso es una buena noticia, pero no es lo más importante. Dime, ¿cómo va el proyecto?». Los ojos de Lucía se iluminaron. Tras meses de trabajo incansable, había logrado establecer una fundación utilizando parte de los activos recuperados de los negocios ilegales de los Montero. La Fundación María Montero, nombrada en honor a su madre, se dedicaba a ayudar a personas sin hogar y a víctimas de la corrupción. «Va muy bien», respondió con entusiasmo. «Hemos logrado abrir 3 nuevos centros de acogida en Madrid y el programa de reinserción laboral está teniendo un éxito increíble». Alejandro sonrió con orgullo. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti, Lucía. Has tomado algo terrible y lo has convertido en una fuerza para el bien». Lucía sintió que se le humedecían los ojos. «Ojalá ella pudiera verlo». «Lo ve», aseguró Alejandro. «De alguna manera, lo sé». Hablaron durante el resto de la visita sobre los planes futuros de la fundación, sobre Javier y su progreso en la rehabilitación, y sobre los cambios que se estaban produciendo en la sociedad española como resultado de las revelaciones de corrupción. Cuando llegó el momento de despedirse, Alejandro abrazó a Lucía una vez más. Mientras Lucía salía de la prisión, se encontró con Ramón esperándola en el coche. «¿Todo bien, señorita Lucía?», preguntó con genuina preocupación. «Todo bien, Ramón», respondió ella con una sonrisa. «Y ya te he dicho que me llames solo Lucía». Ramón sonrió y asintió, aunque sabía que probablemente seguiría usando el señorita por costumbre. «¿A dónde ahora?», preguntó mientras arrancaba el coche. Lucía miró por la ventana, observando la ciudad que una vez fue su prisión y ahora era el escenario de su renacimiento. «Al centro de acogida, por favor. Hay mucho trabajo por hacer». Mientras el coche se alejaba de la prisión, Lucía reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida. De las calles al lujo, de la soledad a una familia complicada pero amorosa, de la desesperanza a un propósito. El colgante que una vez contuvo secretos que podían destruir imperios, ahora descansaba sobre su pecho como un recordatorio constante de su madre y de la importancia de luchar por la verdad y la justicia. Lucía sabía que el camino por delante no sería fácil. La sombra de los crímenes de su familia aún pesaba sobre ella, y habría quienes nunca la verían como más que la hija de un corrupto. Pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentar esos desafíos. Años de vivir en las calles le habían enseñado resiliencia. Meses de desentrañar mentiras familiares le habían dado determinación, y el amor, complicado pero real, de sus 2 padres le había dado el coraje para seguir adelante. Mientras el coche se detenía frente al centro de acogida, Lucía vio a un grupo de personas esperando en la entrada. Eran los beneficiarios de su fundación, expersonas sin hogar que ahora tenían una segunda oportunidad, víctimas de corrupción que estaban reconstruyendo sus vidas. Al bajar del coche y acercarse a ellos, Lucía sintió una oleada de gratitud y propósito. Este era su lugar, su misión. Había encontrado una forma de honrar el sacrificio de su madre, redimir los errores de su padre y dar un significado a sus propios años de sufrimiento. «Bienvenida, Lucía», la saludó Carmen, la directora del centro, que una vez la había acogido a ella misma. «Tenemos mucho que contarte sobre los avances del programa».
Lucía sonrió, lista para sumergirse en el trabajo. «Estoy ansiosa por escucharlo todo», respondió. Mientras entraba al edificio, rodeada de personas cuyas vidas estaba ayudando a cambiar, Lucía sintió una paz que nunca antes había experimentado. El pasado, con todos sus secretos y dolores, ya no la definía. Era el futuro, lleno de posibilidades y esperanza, lo que ahora guiaba sus pasos. La mendiga que una vez fue ya no existía. En su lugar estaba Lucía Montero, una mujer fuerte, compasiva y decidida a marcar la diferencia en el mundo. Y así, con cada vida que tocaba, con cada injusticia que combatía, Lucía escribía un nuevo capítulo en la historia de su familia. Un capítulo de redención, de segundas oportunidades y de amor incondicional. La noche caía sobre Madrid, pero para Lucía era el amanecer de una nueva era. Una era en la que los secretos del pasado daban paso a las promesas del futuro, y en la que el verdadero legado de los Montero no sería el poder o la riqueza, sino el cambio positivo que podían generar en el mundo. Y así concluye otra historia inesperada que nos deja pensando. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas sorprendentes historias. ¿Qué te pareció este relato? Cuéntanos en los comentarios y comparte tus teorías. Y prepárate, porque mañana volveremos con otra historia que te dejará sin aliento. No te lo puedes perder. Activa la campanita para estar al día con todo nuestro contenido. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de giros inesperados. Hasta mañana.